Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Bárbara Hartenek, soy directora ejecutiva de UNAGE. UNAGE es la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro que nuclea a empresarios entre 18 y 40 años de todo el país y multisectorial. Tenemos nodos en el interior y trabajamos para cambiar la cultura empresaria argentina a través de 4 distintos pilares que son profesionalismo, honestidad, visión global, impacto social. Esta es una charla, parte de nuestro ciclo de webinars que estamos haciendo. En esta oportunidad nos va a acompañar Anita Cohen, que es presidente y CEO del Grupo Cohen, y Álvaro Catalá, que es jefe de finanzas estructuradas también del Grupo Cohen. Así que, bueno, Anita, te dejo para que empieces. Buenos días a todos, voy a poner esto en presentación porque sepan disculpar, por suerte soy una malcriada y tengo 2 computadoras, una arriba y una abajo para no tener que bajar la escalera. Mi nombre es Ana Cohen, soy CEO y presidente de Grupo Cohen, somos aliados financieros, somos miembros de UNAGE. Yo personalmente tengo mi corazoncito puesto, aunque no todo el tiempo del mundo para disponer. Gracias por estar presentes. Les vamos a dar un pequeño pantallazo de cómo viene el mundo pre y post-COVID, o lo que nosotros creemos que son datos relevantes. Primero arrancaremos por el mundo, después la incidencia del COVID en los mercados, en las economías emergentes, y voy a charlar muy poquito sobre Argentina, sobre las últimas situaciones de Argentina, y después le voy a dar lugar al experto en finanzas estructuradas, Álvaro Catalá, que es Head de Finanzas Estructuradas en Cohen, a quien me parece que ya conocieron porque se presentó mientras yo estaba tratando de conectarme. Así que, de nuevo, disculpas por la demora. Acá estamos. El mundo con y post-COVID-19. Este gráfico está vilmente robado de una página de JP Morgan en el que estandariza las curvas de contagio de las poblaciones y nos establece el grado de madurez de algunas de las economías centrales en términos de lo que es el contagio de la gente. Por supuesto, está estandarizado en términos de que no todos los lugares tienen el mismo nivel de contagio, pero sí nos ubica en dónde estamos en términos de la curva. Esto es muy importante porque esta crisis no es una crisis financiera, es una crisis totalmente económica, 100% de la economía real. Agarra al mundo en una situación de abundancia financiera, pero el parate económico es tan brutal que dependemos de que ese parate económico pueda ir aflojando, y para eso necesitamos gente en la calle, gente consumiendo. Empieza ya China a salir de las sombras. Surcorea lo sigue con un tratamiento un poquito más libre y más transparente de los casos. Alemania, España, Italia ya parecerían estar llegando a la curva, al punto de inflexión. Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia vienen retrasados. Estados Unidos tiene números pasmosos de estos últimos días, aunque la tendencia va bajando. Yo les voy a ir contando un poquito más detalles. Por supuesto, nosotros venimos incluso atrás de Brasil, así que estos son los números. Estos son datos de esta mañana mundiales ofrecidos por la OMS. Yo creo que a esta altura a todo el mundo les llegó, y después, si quieren, les pasamos el link. El dato de WhatsApp en el que uno se conecta al Business Contact o al contacto de negocios de la OMS, y la OMS le manda estos números. Estos números, si uno aprieta el link, es lo que aparece vía WhatsApp y son accesibles a todo el mundo. Así es el mundo como está hoy. Europa, como les decía, con un grado de maduración distinta, las Américas siguiendo muy de cerca. El Western Pacific y Southeast Asia sería la combinación de todo lo que es Asia, Eastern Mediterranean, por supuesto, ya sabemos que tiene que ver con el Medio Oriente, y África. Estos son los casos confirmados, por supuesto, con testeos o con establecimientos políticos de testeos distintos en cada una de las jurisdicciones. Acá lo interesante, o lo tremendo, para no decirlo de una manera menos humana, es en el lado derecho los casos confirmados,
que se van moviendo de este a oeste, digamos, de oriente a occidente, y las muertes, que son el mapa todo pintado en naranja, que son confirmadas también por coronavirus. También los datos vienen de la OMS de hoy. Estos datos se reflejan creo que 2 o 3 veces por día. Esto realmente nos pone en cuestionamiento de que la curva, como les decía en la diapositiva original, no está procesada ni digerida por ninguno de los países de Occidente, aunque ya el grado del punto de llegada al punto de inflexión en Alemania, etcétera, pareciera estar más maduro. Y lo que nos deja es una gran pregunta con la que también cierro, que es que tiene que ver con qué pasa con las economías o las jurisdicciones no tan libres, en donde los datos son inciertos o por lo menos no demasiado creíbles. Si ven el punto sobre China, ya sabrán a qué me refiero. En China tenemos las primeras recuperaciones de la actividad post-COVID. Revisando los números, los primeros datos de freno de la economía son brutales. En comparación con el primer trimestre del año 2019, China tiene un freno a su PBI de casi un 7%. La economía se está recuperando mucho más del lado industrial, digamos. Las fábricas empezaron a abrir, empiezan a producir, no así el sector de servicios. La demanda interna está relativamente ralentizada, y el problema que tenemos ahora es que todas esas fábricas están produciendo y en realidad está incierta la idea de si va a haber demanda para todos esos productos, porque Estados Unidos y la eurozona vienen retrasados, o por lo menos tienen un delay en la recuperación de esa potencial demanda. Entonces hay que ver qué pasa si la recesión termina así. Y aquí vuelvo a poner datos. Hoy a la mañana escuché en la radio que Wuhan, la ciudad de donde surge toda esta crisis, vuelve a revisar los datos y en comparación a las muertes originales, revisa esto y dice que en realidad fueron 3.600 los muertos por el coronavirus. Acá en Europa los estímulos fiscales son sin precedentes. La eurozona está tratando de mitigar el impacto, el dolor de Italia y el contagio de ese miedo en el resto de los países. Originalmente el Reino Unido había pensado en no frenar su economía del todo. Los casos empezaron a recrudecer y entonces hicieron un lockdown un poquito más agresivo, como el resto de Europa que está en esa situación. Macron salió hoy muy preocupado a llamar a que todos los países de Europa empiecen a emitir deuda conjunta si ellos no siguen estimulando fiscalmente la compresión, digamos, la expansión que necesitan, o por lo menos frenar la compresión que están teniendo en la economía. Habla de que se vuelven a los populismos en Europa. JP Morgan proyecta esta contracción de la economía por los próximos 2 trimestres en menos 15 y menos 22% para la zona europea. Las bolsas hoy se recuperan. Ahí hay un error, no es Gilead, es Gilead, es un laboratorio que tiene un producto que se usa en algunos de los virus, que se llama Remdesivir. Este producto habría dado muy buen resultado en el 100% de los casos graves en los que fueron tratados, y hoy los mercados están respondiendo a eso. Hay una ligazón absolutamente directa entre el impacto que podría provocar cualquier cosa que baje las consecuencias médicas del virus, no necesariamente la vacuna, sino sí sus síntomas. Esta compañía está recibiendo muy buenos resultados, está teniendo muy buenos resultados, pero es incipiente, no creen tener mayores datos hasta finales de abril. Y en este contexto también es importante decir que el 100% de los casos hoy son 125 casos graves. A mí me pareció importante e interesante compartirles a ustedes el video que Angela Merkel
en el que Angela Merkel explica el nivel de restricción que tienen de movimiento. Yo lo colgué acá, pero voy a darme la atribución de ir a Twitter porque en esta presentación que les estoy mostrando, este video no está subtitulado en inglés, así que para facilidad de todos aquellos que no hablan inglés, perdón, este está subtitulado en inglés y en Twitter, que es donde yo lo encontré, está en español. Así que voy a salir y les voy a mostrar este video. Die Kurve ist flacher geworden. Es bleibt nach wie vor so, sie muss so sein, dass sie unser Gesundheitssystem nicht überfordert. Und wir haben Modellbetrachtungen gemacht. Wir sind jetzt ungefähr bei diesem Reproduktionsfaktor 1, also einer steckt einen an, der natürlich auch nicht, das kann ich immer nur für eine Infektionskette sagen, ob einer einen ansteckt. Also das ist dann ein Mittelwert, aber es ist ungefähr einer steckt einen an. Schon wenn wir darauf kommen, dass jeder 1,1 Menschen ansteckt, dann sind wir im Oktober wieder an der Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems mit den angenommenen Intensivbetten. Wenn wir 1,2, also jeder steckt 20% mehr, 1,2 an, also von 5 Menschen steckt einer 2 an und 4 ein. Dann kommen wir im Juli schon an die Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems und bei 1,3, das hört sich nicht viel, wir kommen von 4, 5 Ansteckungen, 3 bis 5 Ansteckungen. 1,3 sind wir im Juni an der Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems. Daran sehen Sie also, in welch kleinem Spielraum wir uns aufhalten. Und die ganze Entwicklung basiert darauf, dass wir davon ausgehen, dass wir eine Infektionszahl haben, die wir überblicken können, die wir nachverfolgen können und dass wir mehr Schutzkonzepte haben und durch die mehr Schutzkonzepte auch mehr Lockerungen machen können. Aber es ist ein dünnes Eis, wie Herr Tschentscher gesagt hat, oder eine fragile Situation oder wirklich eine Situation, in der Vorsicht das Gebot ist und nicht Übermut. Bueno, no sé a ustedes qué les parece, a mí me parece notable el placer de tener un científico como primer ministro o como premier. Me parece que grafica perfectamente bien la situación y lo restringidos de movimientos que están y lo importante que sería para los sistemas de salud que hubiera muchísimos menos casos graves, porque el grado de contagio es tan violento y tan radicalizado, tan radical, que si pudieran mitigar los síntomas y no colapsar los sistemas de salud, sería importantísimo para la actividad económica y para la vida común de los ciudadanos, por lo menos en Occidente o en las economías libres. Este laboratorio está teniendo muy buenos resultados, pero no ha emitido todavía ninguna información y hay un montón de otros proyectos que compiten con él, más que nada orientados a la vacuna, pero para esos hay equipos israelíes, americanos, etcétera, trabajando. Estos equipos tienen proyecciones para no antes de septiembre para desarrollar la vacuna. Seguimos. No sé si hay preguntas, no sé si alguien me quiere interrumpir o termino yo. Vamos a ir directo más a las finanzas, así no los aburro más con lo poco que sé de ciencia. Ayer el presidente Trump presentó en una retirada, diría yo, del impulso autoritario que había tenido, y lo que hizo fue presentar el proyecto de Opening America Again. Esto es la proyección gradual de cómo se darían los criterios para empezar a abrir las economías. Ahí le cedió, como corresponde en la Constitución en los Estados Unidos, a los estados la autonomía para tomar la decisión sobre cómo aplicar esos criterios, pero son básicamente tramos de 14 días en los que, si ciertos criterios de contagio limitados se dan, se podrían ir abriendo las economías regionales. Las atribuciones federales en los Estados Unidos son muy limitadas, los estados son bastante autónomos. Como les decía, los primeros países en reabrir sus economías fueron graduales, así lo va a hacer Estados Unidos también. Hoy los números son bastante malos en Estados Unidos, aunque en realidad, por lo menos en el lugar en la ciudad de Nueva York, que es el epicentro, son mejores que los de ayer y antes de ayer. Necesita Donald Trump reabrir la economía urgente, porque con cada día que pasa con el fantasma de la recesión,
su reelección es amenazada. JP Morgan espera un retroceso agresivo de la economía igual que en Europa o aún peor, entre 10 y 25, 10 el primer trimestre, 25 al segundo. Los pozos petroleros se siguen cerrando en los Estados Unidos porque el precio del petróleo recibió un golpe, aunque se está recuperando. Entre la Fed, que salió a comprar bonos y bajar la tasa a cero, y un paquete de estímulos aprobado por el Congreso de $2 trillones de salvataje a compañías e incluso de créditos firmados, como un cheque firmado por Donald Trump directamente a individuos particulares que recibían ese dinero en sus cuentas. La decisión está tomada, va a haber un déficit fiscal enorme para estimular la economía y para que salga. Ayer se agotó el Plan Federal de Salvataje. Se gastaron 3.5 billones de dólares en pymes, prestándoles dinero para arrancar sus pequeños negocios. Como les decía, la Fed en Nueva York anunció que la proyección de la recuperación va a ser lenta, se espera más dolor. 4 de cada 10 alquileres en Nueva York no fueron pagados y hay 22 millones de desempleados, 5.2 millones esta semana. Se espera que esa tendencia siga y ronde los 25 millones en total de desempleados. Después les voy a dar un poquito más de lo que nosotros creemos que son las noticias no tan negativas, pero quería barrer esta situación de las víctimas no humanas. Básicamente lo que quiero plantear acá es que se abre un panorama en el que las economías van a dejar de estar tan globalizadas. Hay un intento de Donald Trump de realmente estimular a la economía y arrancarla lo antes posible para poder ser reelegido. Si él no logra esto, su beligerancia va a ser necesaria para generar un enemigo externo y alinear a la población o a la opinión pública atrás de él, y el enemigo número 1 ahí va a ser China. Esto va a atentar contra la globalización. Yo espero, y acá hay varios economistas que leí que dicen lo mismo, que vaya a haber estímulos tributarios o impositivos para muchísimas de las compañías para nacionalizar o por lo menos repatriar sus esfuerzos económicos y dejar de hacer las cosas en China. La de la izquierda es una noticia de hoy. El gobierno chino está restringiendo las exportaciones de material sanitario. La excusa que ponen es que quieren garantizar la calidad mínima de lo que se va llevando a Estados Unidos y también quieren garantizar una cantidad mínima de recursos que ellos mismos quieren retener. Esto no es buena noticia, sin embargo, en general están intentando llevarse bien. Para Donald Trump es importantísimo, como les decía, que reactive la economía. Si no se reactiva, va a ser complicado. ¿Qué pasa para los emergentes? Este gráfico les ilustra la violencia absoluta que sobre los emergentes pegó directamente el COVID. El COVID es la línea colorada. El resto de los últimos 12 años de crisis, muchas de las cuales fueron violentas y sin precedentes, como la del 2008, muestran la salida neta de fondos corriendo y escapando de los emergentes, que son de riesgo relativamente más alto, hacia instrumentos de más calidad crediticia o de más estabilidad de los mercados. Los días de abajo son temas 30, temas 60, temas 90. El tema 0, digamos, o el T sería cuando se inicia cada una de las crisis. Y si ustedes se dan cuenta que a partir del mes de la primera aparición de casos, la salida del dinero de los mercados emergentes, del dinero no residente de mercados emergentes, es extremadamente violenta, no tiene precedentes, tampoco tiene precedentes, ni siquiera en 1929, la caída estrepitosa de los valores en los mercados de equities y de bonos. Es una destrucción enorme, pero más aún en los mercados emergentes. ¿Qué pasa en la Argentina? Por supuesto, no me quiero concentrar en la falta de testeos. Se calcula que el 80% de las muertes son de personas mayores. Hoy hay noticias de la Ciudad de Buenos Aires que está restringiendo, o por lo menos tratando de persuadir a los mayores que no salgan.
Aparentemente la curva se estaría aplanando, la economía sufre, no tenemos datos ciertos de esto, no hay testeos. En un contexto que para la Argentina ya era malo, por su falta de divisas, post-crisis, digamos, electoral, con la deuda tambaleante y anuncios del gobierno de necesidad de renegociación, nos cae este virus y nos frena la economía. La cosecha gruesa tiene algunos avances, frenados un poco por la sequía y porque las retenciones son brutales, pero sería el único canal hoy considerable de ingreso de divisas porque básicamente vaca muerta con estos precios de petróleo y de energía no estaría siendo una alternativa. El Banco Central sacó en las últimas horas algunas medidas porque la preocupación es que con la baja de tasas que el estímulo fiscal está promoviendo, Álvaro les va a contar algunos de los resultados de eso para las pymes y para las compañías. Lo que pasa es que aumenta la base monetaria, hay muchos más pesos en el mercado y esos pesos, como naturalmente somos los argentinos, terminan fluyendo hacia los canales que nos llevan hacia el dólar, dada la turbulencia y porque nosotros reaccionamos como estos señores que también reaccionan yéndose al dólar. Así que la baja de tasas y el estímulo fiscal promueven la subida del dólar, con lo cual el contado con liqui y su equivalente local, que sería el dólar MEP, sufrieron esta semana bastantes subas. Se está movilizando el Banco Central y algunos otros reguladores para frenarlos como pueden. Como les decía, el impulso estatal es de reactivar el crédito. Las cadenas de pagos están bastante estresadas, por decirlo de una manera elegante. Hay algunas restricciones burocráticas que están teniendo los bancos y incluso también los bancos estatales, que se supone que estarían alineados con la política monetaria, digamos, y crediticia del Estado, están teniendo problemas. El aislamiento obligatorio todavía debería, dado lo que estamos viendo en las economías más centrales y que tienen contagios, digamos, de varias semanas, si tuviéramos que trazar un paralelismo, no creemos que la actividad en la Argentina se restablezca de manera cierta ni de manera franca en las próximas semanas. También en las últimas horas, Martín Guzmán y Alberto Fernández presentaron, primero hicieron la propuesta pública y esta mañana la presentaron en la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, la propuesta para la deuda sustentable. Fue una propuesta muy dura. Inicialmente no se entendió muchísimo no se entendieron mucho los términos de la oferta que hicieron, porque no fueron claros en la publicación. Estamos esperando más detalles, pero si bien el mercado la recibió bien, porque hoy es un día optimista para los mercados en general, creemos que este es el primer paso de una negociación que se va a prolongar, digamos. Para el gobierno argentino es importantísimo tener cerrado este detalle. Pero no todo está perdido. No hablo aquí de la parte local, sino de la parte internacional. A la derecha van a ver que el cuadro de los empleos perdidos de las últimas semanas, esto es una muestra solamente de marzo, puede haber cambiado en las últimas 2 semanas de abril, pero en marzo básicamente lo que muestra es que los despidos no son despidos permanentes, son despidos temporarios, lo que nosotros llamaríamos suspensiones. La gente no cobra, pero va a ser recontratada por sus propias empresas en su mayoría una vez que el consumo se restablezca. El cuadro de abajo es el cuadro que indica a los analistas del mercado en qué posición están. Si miran, estamos en una posición del 42 del índice de Fear versus Greed. Fear siendo miedo y Greed siendo ambición. Cuando el miedo prevalece, por supuesto los mercados bajan, los valores se caen y hay lo que nosotros llamamos un flight to quality, que es una salida hacia instrumentos defensivos como la deuda del Tesoro americano,
la deuda de los tesoros europeos en algunos casos y el oro, por poner tres alternativas. Hace exactamente un mes, esto es un dato de ayer a la tarde, hace exactamente un mes el miedo era absolutamente rojo y estaba en casi cero. Hace exactamente un año estaba en casi todo verde. Hoy estamos en el medio. Con lo cual no está todo, digamos, el pánico parece haber pasado. Esto no quiere decir de ninguna manera que hayamos visto los pisos en los mercados. Yo realmente no creo que los Estados Unidos tengan solo buenas noticias para recibir. Sin embargo, sí creo que el mercado quiere subir con toda la furia. Primero porque con el estímulo fiscal hay un montón de dinero en el circulante a disposición de inversores, porque las tasas son bajas para endeudarse e invertir. Pero creo que las últimas noticias no las hemos visto. Faltan, por supuesto, los estertores de la infección viral, y también falta ver exactamente en la economía real qué pasa con los balances de muchas de las compañías que entraron endeudadas a esta crisis, y cuáles de ellas van a estar siendo salvadas. Entre algunas paquetes orientados directamente a los targets, sabemos que las aerolíneas tienen un estímulo fiscal preparado por el gobierno. Hay algunas aerolíneas con mejor posicionamiento que otras, pero va a ser una cuestión de ver cómo se restablece la actividad en los viajes, por ejemplo, para darles un detalle. En China ya los vuelos domésticos están casi al 100% restablecidos, no así obviamente los vuelos internacionales. En el 2008 las aerolíneas vieron recuperada su actividad de vuelos solamente después de transcurridos 9 a 10 meses después en el 2001, empiezo de nuevo. Las aerolíneas vieron en el 2001, cuando se cayeron las Torres Gemelas, solamente reaccionar y recuperar la actividad de los vuelos 10 meses después de septiembre del 2001. Creemos que en este caso, particularmente porque la globalización se está frenando en un montón de situaciones y porque, por supuesto, va a haber dolor en términos de lo que son viajes, creemos que ese trayecto va a ser más largo. Y nos preocupa, pero seguramente vaya a ser más largo de 10 meses la reactivación. Hay grandes preocupaciones respecto de lo que son las aseguradoras también, y el resto de los mercados, algunos con mejores, de los sectores, perdón, algunos con mejores perspectivas. Nos gustan bastante las alimenticias, nos gusta mucho el consumo masivo para invertir. El cuadrito de más abajo a la derecha, que lo deben tener muy chiquito ahí, y es un screenshot que hice de un video que vi ayer a la tarde, que me pareció un buen dato. No conseguí el dato original, la fuente es de Insignio, igual que la de arriba. Las dos líneas de arriba indican el porcentaje de deuda de consumo, de deuda para consumir que las casas americanas, que las familias americanas tienen, y la línea punteada que le sigue abajo, verde clarita, es las hipotecas. Como ven, después de la crisis del 2008, que es el pico máximo, las familias no están endeudadas. Abajo son los costos financieros, esas dos mismas líneas son los costos financieros que las familias incurren en pagar sus deudas. Esto quiere decir que las familias sí tienen plata. Va a ser una carrera entre aquellas que sí tienen disponibilidades para consumir y aquellos desempleados que han quedado en la calle y que no puedan ser reabsorbidos por las compañías que reciban ese consumo. Va a ser una carrera, pero no está todo perdido. Si bien las empresas pueden tener algunas situaciones en los balances que van a ser inciertos, no todas, muchas tienen muy buenos balances, muy robustos, llenos de cash, pero el consumo va a funcionar y, por supuesto, las alimenticias también. Las noticias, sean buenas o malas, van a hacer que los mercados, a medida que las noticias sean más predecibles, van a hacer que los mercados tiendan a subir. A los mercados les gustan las certezas, no les gustan
necesariamente ni las muertes ni las vidas. Les gusta estar en lo correcto. Ayer se publicó un dato nefasto que indicaba que habían nuevos pedidos de desempleo esta semana por 5.5 millones de personas en Estados Unidos. El mercado se puso contento y subió porque era exactamente lo que estaban proyectando. El mercado busca certezas. Así que gracias. No sé si tienen preguntas, no sé si hablamos. Álvaro, ¿querés arrancar o hacemos un set de preguntas? Como ustedes quieran. ¿Qué decís, Barbie? Tengo una pregunta en este momento de Maxi Abad, si querés te la leo, y el que quiera, repito, abajo, en el panel de la derecha, hay un sector que dice preguntas y pueden escribirnos ahí y las podemos ir leyendo. Si querés, empezamos por esa y cualquier cosa en el interín, Álvaro puede dar la perspectiva para las pymes. ¿Te parece? Perfecto. Vale. Maxi pregunta, si la cadena de pagos está totalmente trabada, la cantidad de cheques sin fondos es abismal, el Estado sigue arrastrando deuda en pesos a sus proveedores y acreedores. ¿Quién tiene el dinero que sobra en pesos y se va al contado con liqui? ¿Es una pregunta para vos o para mí, Álvaro? ¿Qué decís? ¿Tenés alguna respuesta? No, a ver, lo que está ocurriendo hoy es que el Estado está inundando de pesos al mercado. ¿Dónde van esos pesos? ¿Dónde están esos pesos? Es la suba del contado con liqui, del dólar MEP y del dólar informal. Ahí tenés el gran problema que el Estado lo que hizo es tratar de, con las asistencias, la batería de asistencias, no solamente para las pymes, sino también los bonos y la duplicación de las AUH y todas esas cuestiones, lo que hicieron es que el dinero, en vez de volcarse a la economía y evitar que se frene del todo, lo que se voló es esa plata hacia el dólar, el tipo de cambio. Por eso hoy, como dijo Ana hace un ratito, lo que está negociando el Banco Central es tratar de incrementar las tasas de plazo fijo como para evitar que todo se vaya al dólar. No sé, Ana, si vos tenés algún agregado más. Sí, les daría, ayer tuvimos justo una conversación con un cliente que tuvo esta situación. Pertenece al sector de salud y recibió créditos para equiparse de insumos para proveer a la industria de la salud, insumos que tienen directa relación con el COVID. Consiguió un crédito grande que se le otorgó recientemente, lo tiene invertido. Le preocupaba muchísimo la potencial devaluación y no proyecta la erogación, digamos, la salida de esos pesos que son de alto volumen, digamos, por las próximas semanas. Decían, nosotros tenemos una proyección de los próximos días de qué insumos vamos a necesitar, pero después tenemos que ir guardando este dinero porque no sabemos cómo vienen los contagios futuros. Entonces necesitamos resguardarlo y nos preocupa muchísimo la devaluación. Y la pregunta era, ¿cómo hacemos para protegernos? Y una de las respuestas fue, bueno, si querés, ponelo en instrumentos de corto plazo, en fondos comunes de inversión, money markets, etcétera, etcétera, pero lo que vos sabes que no vas a usar los próximos días, en la próxima semana o 2 semanas, y resguardate, porque en el peor de los casos, un contado con liqui te va a dejar dormir más tranquilo. Ese es el tipo de ejemplo que podría agregar a lo que decía Álvaro. Bastante claro. Lucía La Paz de Salta nos pregunta, volviendo a lo que hablabas de las aerolíneas recién, en cuanto al turismo en Argentina, ¿en cuánto tiempo consideran que se puede llegar a restablecer? No tengo datos del turismo en Argentina. Puedo conseguirlos y distribuirlos por un AGE después. Tengo muy buenos contactos en el sector a nivel cámaras. No tenemos datos ciertos ni siquiera de cuántas camas disponibles hay para el COVID. Me parece como que todavía estamos en un proceso de la curva muchísimo más embrionario en términos de contagio y no veo que haya un programa de
desarmado de este aislamiento obligatorio que nos permita prever que en las próximas semanas haya algo. A ver, si nos sirve de instrumento, nada más que pensando en voz alta. Están tratando de pensar si las clases quedan suspendidas de acá hasta agosto. Me resultaría raro pensar que habiliten aviones y micros de larga distancia, etcétera, para fines, digamos, de ocio o de turismo. Antes de eso, me resulta raro, pero no lo sé. Genial. Gonzalo Soaje Pinto pregunta, ¿cómo recomiendan prepararse las empresas argentinas post-COVID? Escuché que la salida a la producción va a ser gradual y ahora que me decís que el mercado global no se va a expandir tanto nuevamente, ¿eso afectaría mucho a las empresas exportadoras? Acá hago una aclaración. Yo creo realmente, todavía tengo alguna fe en que la recuperación global sea en una V. Por ahora se habla de una U. Y para aquellos que no entienden, la recuperación en V es aquella que toca un piso y rebota rápido. Ahora esa V no es una V muy pronunciada. Va a ser de mínima una V que va a durar varios meses en el mundo. Respecto de la economía local, tenemos el agravante enorme de que no tenemos crédito en el exterior y tenemos un gobierno además con una plena decisión de hacer sustitución de exportaciones. Si esto les sirve de datos, ahí dejo que Álvaro arranque con cómo defenderse. Dale, Ana, perfecto. Si te parece, Barbie, arranco yo y después, si surge alguna otra pregunta para Ana o para mí, la hacemos al final de mi exposición. Perfecto, dale. Bueno, siguiendo un poquito con lo que expuso Ana a nivel, sobre todo macro y COVID, que fue bastante claro, la intención mía es, si bien no traje una presentación, es charlar un poquito qué pasa con las pymes hoy en el día a día. La pregunta que todas las pymes se hacen es ¿cuándo termina esto? Nadie tiene certeza de cuándo efectivamente va a terminar y cómo va a terminar esto. Les pido perdón si escuchan ruido de un bebé de lejos, es porque soy padre de un bebé de 9 meses y está un poco enojado. ¿Qué espera? ¿Cómo se va a desarmar este confinamiento? No hay datos certeros. Unos dicen, bueno, esto va a tardar durante 2020, va a llevar 2021, va a ser hasta julio, se va a empezar a desregular, se tiene que empezar a desregular. Es así, se va a tener que empezar a desregular, pero el contexto que vemos para adelante para las pymes es desconocido. ¿Cómo agarró a las pymes el primer decreto de necesidad de urgencia que nos mandó a hacer la cuarentena? Venían de un año golpeado, de altas tasas de interés, de dificultad de financiamiento, de un consumo bastante retraído. Toda la última gestión del gobierno anterior no logró reactivar la economía. Cuando asumió Fernández, bueno, empezó a intentar reactivar la economía en distintos aspectos, pero bueno, lo que nadie pudo prever es esta pandemia. Hoy tenemos en Argentina una batería, un paquete de estímulos que a diferencia del resto del mundo, nuestro paquete de estímulos pretende de alguna forma bajar dinero hacia a esos famosos bonos soberanos, etcétera, etcétera, pero también ayudar a las pymes, pero por el otro lado, como bien lo dijo en su discurso, es hacer que las pymes dejen de ganar tanto, como lo dijo, que fue bastante rechazada esa definición del presidente. La realidad es que hoy lo que quiere bajar el Estado a través de sus normas y sus planes y sus baterías de ayuda es muy difícil materializarlo, o lo que vemos nosotros de nuestros clientes es muy difícil materializarlo. Uno lee todas las comunicaciones y dice, es buenísimo, el gobierno va a brindar una asistencia a través de los bancos, ya sea
públicos como privados, de préstamos al 24% para ayudar a las pymes. Del lado de lo que es AFIP, tienen la posibilidad de ingresar al repro. Van a otorgar bonos a las personas hoy que no tienen empleo para poder evitar el parate total, pero al momento de llegar a los papeles, una pyme va al banco y siempre se complica la situación para el otorgamiento. Tenemos muy pocos casos positivos de otorgamiento de préstamos a empresas que hoy realmente están en situación compleja. Situación compleja llamamos cheques rechazados. Todos dicen, bueno, necesitamos que la gente consuma, vamos a darle beneficios. Esos beneficios se están viendo bastante dificultadas. Las compañías las pymes están bastante complicadas para obtener ese beneficio, esos préstamos famosos al 24. También les recomendamos que ingresen a la página del BICE, que también es un banco público, que hay una nueva línea de préstamos al 19% para lo que es capital de trabajo, un plazo a 12 meses, con 3 meses de gracia, lo mismo también hay uno a 18 meses. Pero lo que nosotros hoy estamos recomendando, teniendo en cuenta esta situación, las compañías tienen cheques rechazados y los bancos están haciendo análisis de crédito previo al COVID, dicen, bueno, tienes cheque rechazado, estás en situación 5, no podemos otorgarte ninguna ayuda. Lo que nosotros hoy estamos recomendando es intentar realizar los trámites a través de las sociedades de garantía recíproca. Ya en otra charla que participé con un panel en Barbie, no me acuerdo, en el estudio jurídico de uno de los socios. De Andy Núñez. Perfecto, gracias. Hablamos mucho de lo que es la sociedad de garantía recíproca. Lo que hace la sociedad de garantía recíproca es dar un aval a los bancos para poder facilitar todo tipo de gestión de crédito. ¿Qué quiere decir esto? El análisis de riesgo lo hace la SGR y después, cuando uno va a un banco, el banco, en vez de analizar si la situación es compleja o no de la compañía, dice, bueno, yo voy a avanzar porque tengo una SGR que ante el incumplimiento me va a cumplir y después la SGR se va a arreglar con la pyme. Sin perjuicio de eso, que también es complejo, el otorgamiento del crédito a través de una entidad bancaria, lo que estamos viendo que por esta cuestión de baja de tasas, hoy la BATLAR está en términos de 18-19%, es negociar cheques de pago diferido avalados por SGR en el mercado de capitales. El promedio, más o menos, de tasas que se están negociando hoy, esos cheques, es del 20%. Depende de la SGR, pueden ser del 10-15 al 20-25 en función al plazo. Pueden ser 60, 90, 10. Esa es una opción que nosotros vemos viable y es alcanzable sin la necesidad de pasar por un banco, sino a través de una SGR. La SGR los vincula con una sociedad de bolsa, una LIC, y esos cheques se pueden negociar directamente en el mercado. Con toda esta cuestión de la imposibilidad de moverse, tanto la CEPIME, que es la que regula las SGR, como también el mercado, adoptó toda la posibilidad de hacer este trámite online. Firmas digitales, el famoso cheque electrónico se puede avalar de manera electrónica y se puede negociar de manera electrónica. Con lo cual, sin movernos de nuestras casas, hoy, cumpliendo determinados parámetros, podemos acceder a un descuento de cheques de pago diferido avalado por SGR a tasas realmente accesibles. ¿Cómo? Álvaro, hay una pregunta con respecto a eso. ¿Querés que la puedo hacer? Sí, cómo no. ¿De por qué los bancos rechazan las carpetas? ¿Llevan los papeles al día esas empresas para calificar o están atrasados en materia impositiva, balance, certificado, pyme caído, etcétera? Están rechazando carpetas porque hay casos que nos ha pasado particulares de empresas que son clientes nuestros, han tenido cheques rechazados, producto de, obviamente, el parate, que la gente no consume, no tienen caja, o cheques también que negociaron en ese mismo banco, de terceros que también están en la administración, con lo cual
tienen cheques rechazados y dicen que a causa de tener X cantidad de cheques rechazados no pueden acceder a la línea del 24%. ¿Por qué? Porque dice que el repago de ese préstamo, lo que analiza el banco, que el repago de ese préstamo no se ve garantizado. Esa es la experiencia que tenemos desde los bancos, con lo cual no es el espíritu con el que el gobierno y el Banco Central emitió la comunicación para poder bajar estos préstamos y hacerle más, de una manera un poco más sencilla, la cuarentena a las pymes. Esa es Genial. esa es la situación. Genial. Ahí podemos hacer una acotación desde un AGE, el socio que necesite, que esté teniendo un problema con algún aval, con el repro, que esté en el proceso y por alguna razón de estas u otras, no sé cuáles pueden llegar a ser, esté trabado, que por favor me escriba a mi mail, que es largah@unage.org.ar. Después voy a volver a escribir, muchos igual tienen mi teléfono y mi mail. Ya que nosotros estamos en contacto bastante directo con el Ministerio de Trabajo y de Producción, entonces podemos usar esos canales para poder destrabar o ayudar o pedir información o lo que sea. Así que eso también está bueno. Perfecto, Barbie. Y también desde el lado nuestro, nosotros lo que hacemos con nuestros clientes es facilitarles los trámites y la presentación de las carpetas con las diversas SGRs para poder obtener avales tanto para ingresarlo en un banco y obtener un préstamo bancario, como también para negociar cheques de pago diferido propios en la bolsa, como estaba contando. Pero es una situación compleja, los bancos tienen que hacer un ejercicio nuevo, los analistas de riesgo están pensando en una situación de repago con un análisis normal sin una pandemia de por medio. Tenemos por un lado esa cuestión, por el otro lado tenemos la imposibilidad de generar despidos, con lo cual también le genera una situación más compleja aún a las pymes. Hay algunos acuerdos ahora de los sindicatos y la posibilidad de hacer una reducción de salarios, pero a diferencia de como contaba Ana, en otros países del mundo que vos podías suspender o hacer un despido, como pasa en Estados Unidos, que la compañía dice estamos en una situación compleja, en este momento se genera el despido y una vez que sin necesidad de pagar una indemnización como tenemos nosotros, a su vez nosotros tenemos doble problema, tenemos hoy prohibido los despidos por decreto de necesidad de urgencia y además tenemos, y vamos a tener por un tiempo más vigente, la doble indemnización en caso de un despido sin causa. La diferencia que tenemos con otros países es que se puede despedir, como bien decía Ana, y esas personas pueden acceder a una ayuda social de parte del gobierno por un porcentaje de ese salario. Con lo cual, una vez que vuelva a estar en marcha, o se vuelva a arrancar un poco el consumo, automáticamente esa compañía puede volver a contratar a esa persona que despidió y darle un empleo en las mismas características que lo tenía. Acá la cuestión es un poco más compleja, la ley de contrato de trabajo no permite ese tipo de cuestiones, ni tampoco el formato y la política de gobierno que tenemos promueve la preservación de las pymes en función de despidos temporarios. Así que, para resumir un poquito la cuestión con las pymes, conocemos que están en una situación de riesgo, que tienen un fuerte estrés de caja, que tanto las ventas se ven reducidas notablemente, la cobranza, por otro lado, de cheques que recibieron también se ve bastante complicada. Apuntamos a poder materializar esas herramientas que suenan muy fácil cuando nosotros las leemos en el diario o escuchamos al presidente hablar. No es tan fácil poder materializarlas porque cada uno tiene una situación distinta y compleja, así que nos ponemos a disposición de ustedes como para poder gestionar, insisto, la parte de los trámites con las SGRs
Y Barbie bien decía ahí que también hay otros socios que pueden colaborar con los paquetes de incentivos y de beneficios como es el REPRO por parte de AFIP, ANSES, etcétera, etcétera. Barbie, Genial. si pregunta. ¿Hay más preguntas? ¿Quieren ir escribiendo? Tengo una de Mariano Gessi. El que quiera seguir escribiendo, les recuerdo que abajo tienen el panel donde dice preguntas, lo desplegás y haces la pregunta ahí y nos llega a nosotros. Mariano pregunta, ¿cómo ven las inversiones internacionales que necesitan de verificación real en los lugares? Es decir, ya que los vuelos tendrán 10 meses aproximadamente de estar cerrados para que se controlen producciones y apertura real de los lugares de producción. ¿Y qué industrias sufren eso? Perdón, ¿podés repetirme la pregunta porque no la terminé de entender? A ver si necesito aclaraciones. Vale. La verificación de las inversiones reales. ¿Cómo ven las inversiones internacionales que necesitan de verificación real en los lugares? Es decir, ya que los vuelos tendrán 10 meses aproximados de estar cerrados para que se controlen producciones y apertura real de los lugares de producción. A ver, voy a hacer una aclaración respecto de lo que dije. Yo no estoy diciendo que no se activen las fronteras. Creo que las fronteras se van a terminar abriendo de manera gradual. De hecho, hoy, para los vuelos de carga, el mundo está totalmente liberado. Creo que lo que no se va a reactivar es el turismo ni el viaje de ocio, digamos, el leisure travel. Por lo menos mínimo para los próximos 12 meses. Imagino que para cuestiones de negocios y verificación de inversiones en términos de puntos de producción, las compañías ya, por ejemplo, en los Estados Unidos, tienen algunas directivas que el gobierno federal les dio esta semana con el Open America Again a los estados para que tengan criterios en los que puedan ir abriendo esa actividad gradualmente. No sé si yo aplicaría la tasa de recuperación del leisure travel o del viajes de ocio del 2001 ahora para las cuestiones que tengan que ver con verificación fehaciente, digamos, de procesos operativos o de inversión. No sé si se responde. Marian, por ahí. ¿Algún otro tenga una pregunta que quiera hacer? Así ya vamos cerrando. Sí, dice Marian que le respondiste perfecto. Gracias. Bueno, nada, quedamos a disposición. Agradecemos, no sé si hay más preguntas, perdón. Muy claro todo, dice Lucía. Genial. No todo está perdido, le tenemos fe a la recuperación en este momento, más en el resto del mundo que en la Argentina, por todo lo que decía Álvaro y por la preocupación que nos da un poco el peso fiscal que tiene el gobierno de Argentina sin ceder ningún tipo de medidas impositivas para las pymes y para las compañías. Para nosotros eso es clave, además de todos los instrumentos que deberían verse con mejor fluidez de los que Álvaro mencionaba. Entonces, quedamos a disposición Ahí Majo acá. hace una pregunta, si pueden hablar un poquito más sobre inflación. Bueno, el detalle de inflación en realidad es relativamente incierto. Hoy justo en nuestras claves del día figuraba, pero y después se las paso si les parece. Nosotros creemos que la inflación es inevitable, va a crecer, no vemos una hiper porque a todo lo que es expansión monetaria, por lo menos en el cortísimo plazo, a todo lo que es expansión monetaria que el gobierno está haciendo, inyectando dinero, bajando las tasas y proveyendo desde las asignaciones por hijo, las AUH, las IFE y los créditos a las pymes y a las compañías, se ven neteados un poco por la recesión brutal que hay. Digamos, la actividad económica hace que esa base monetaria sea consumida para consumo, digamos, necesario. No hay grandes motivos para pensar en una aceleración
inmediata de la inflación en los próximos meses. Todo está por verse en el momento en el que salgamos todos a volver a comprar y a tener esas situaciones, digamos, de consumo un poquito más agresivo. Pero definitivamente la inflación es el impuesto más grande que tenemos. En definitiva, lo que estoy diciendo es, no vemos una hiper en el cortísimo plazo o en el corto plazo. Genial, súper claro. Pongo una última pregunta de Gastón, que dice, al impedir ahora los bancos hacer cauciones bursátiles, ¿se aumentará el costo de los préstamos a las empresas? No lo vemos, lo que nosotros vemos ahí es que la mayoría de los bancos, de los grandes por lo menos, no estaban tomando caución. Esto es una medida que se hizo a los efectos de provocar algún movimiento para los bancos más chicos. No es un instrumento que los bancos estuvieran haciendo, y la medida está totalmente orientada a algunos bancos pequeños que usaban este instrumento, los grandes no, y creo que ese es el motivo por el cual lo hicieron. De haber esto tenido un impacto general en la suba de tasas de créditos a las compañías, sería lo opuesto a lo que Álvaro nos cuenta que el gobierno tiene intenciones de hacer, que es, más allá de la burocracia de los bancos, solventar un poco las necesidades de las crediticias de las compañías. Genial, ahí Miguel Sievens dice muchísimas gracias, y Mariano, gracias, buenísimo. Y agradece también María José. Quedamos a disposición. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Mil gracias a todos por haberse conectado. Cualquier pregunta o consulta siempre estamos a disposición y los esperamos en el próximo. Gracias a todos.